Buenas tardes, ustedes son el público potencial. Entonces, venimos en representación del Instituto Caro y Cuervo. Mi nombre es Juan Darío Restrepo, yo soy el coordinador de una área que existió hace más de 60 años, que se llamaba Gestión de Museos, y que con el paso del tiempo, pues como muchos museos de instituciones, terminó arrumado en una hacienda de Yerbabuena. Entonces, César Augusto es el literato investigador. En la infraestructura nuestra no tenemos curadores, porque esa palabra se puso demasiado de moda. Entonces tenemos investigadores de las colecciones y es un grupo que conformamos ya hace 4 años para rescatar aproximadamente 2.000 objetos, bienes muebles que podrían ser declarados eventualmente patrimoniales y pues ese es parte del trabajo. Estamos aquí pues por invitación de Daniel Castro, el director de esta institución, de Ángela y de Samuel, que les hicimos una propuesta de este espacio, y de Nancy, que es la que organiza pues toda esta agenda alterna que es interesante. Entonces, sin más preámbulos, teníamos otro investigador, historiador, que por una situación de agenda no pudo estar, y aunque la historia pues no es lo nuestro, vamos a tratar de llenar ese vacío que quedó en la presentación. Lo hemos llamado colecciones y colecciones. Nos interesa mucho como la relación del Museo Nacional, ahí sí como el papá de los museos con más de 190 años, que es más viejo que Colcultura, que es más viejo que el Ministerio de Cultura. Entonces nos parece interesante pues que es el organismo rector, ahí sí que es la Casa de los Museos. Los museos del ICC, gracias a esta nueva dirección que tenemos un muy bonito eslogan que la oficina de prensa ha podido posicionar, y pues nosotros nos pensamos como la casa de las palabras, porque tenemos un área de maestrías, un área de grupos de investigación, tenemos la biblioteca, tenemos una imprenta que es tecnología de 1886, que no hay nada más del siglo XIX que la imprenta patriótica en la sede de Yerbabuena, y están los museos que tienen colecciones del siglo XIX y sobre todo una gran colección etnográfica de la cual les vamos a hablar. Y pues en el marco del Museo del siglo XIX, que personalmente ahí con Ángela fuimos invitados a desmontar esa casa en el 2010, ya han pasado 8 años, y es una felicidad que pues haya tomado 8 años, pero ver parte de esas colecciones que guardamos. Entonces nosotros planteamos como 7 conexiones puntuales. No les vamos a hacer una relación de esta piecita de la colección del Museo Nacional, cómo se relaciona con esta piecita del Instituto Caro y Cuervo o con el Museo del siglo XIX. Vamos a hacer como un panorama general de cuáles son las colecciones entre todas las colecciones. Entonces, pues somos entidades del Estado, tanto el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional, como el Instituto Caro y Cuervo. Nosotros, a diferencia de los museos como el Museo Nacional, el Coloniado, la Quinta, el 20 y se me olvida uno, Santa Clara, que están adscritos, que están dentro del Ministerio de Cultura, es decir, no tienen legalmente personalidad jurídica. El Archivo General de la Nación, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Instituto Caro y Cuervo somos entidades adscritas. Hay una cosa bien interesante que tenemos en el instituto, en la sede de Yerbabuena, y es un organigrama del Ministerio de Educación, antes de que existiera Colcultura, y el Instituto Caro y Cuervo puntualmente hasta 1991 perteneció al Ministerio de Educación Nacional. Era una movida como del gobierno para acabar con el Instituto Caro y Cuervo, y por fortuna nos pasaron al Ministerio de Educación Nacional, y ahí con la ley de patrimonio pues nosotros somos los encargados de velar por la conservación y la difusión del patrimonio lingüístico de esta nación. Hablamos de la Biblioteca Nacional porque el Instituto Caro y Cuervo nació hace 75, casi 76 años. Era una oficinita pequeñita dentro de la Biblioteca Nacional, y hay una cosa bien particular, que hace poco vi a un documental de la colección Barnes de un señor en Filadelfia que le llevaron la contraria al testamento de Rufino Cuervo Barreto, porque él dejó su colección de libros
y su colección de cartas y documentos manuscritos a la Biblioteca Nacional en la creación del Instituto Caro y Cuervo, le llevan un poco la contraria a esa voluntad testamentaria de Caro y Cuervo y segmentan esa donación. Entonces, una de las cosas que es bien importante para nosotros es que nosotros tenemos las cartas y las fichas manuscritas del diccionario de Rufino José Cuervo, y eso es como uno de los orígenes más interesantes para una biblioteca que tiene más de 25 fondos documentales, en un 90% inexplorados, y los explorados fueron seriamente editados. La alcaldía de Bogotá la nombramos ahí porque cuando era Joaquín Piñeros Corpas, alcalde de Bogotá, con una amistad muy cercana a José Manuel Rivas Zacconi, que fue el director más longevo que hemos tenido en la institución, compraron la Casa Cuervo Rizal, que es vecina de lo que es la Casa Pombo y el Teatro Colón. La Federación de Cafeteros, pues porque como nos explican los curadores de la exposición, fue el poder económico que permitió hacer ese museo, todavía existe, y ese es el que resguarda la otra parte de la colección que todavía no le pertenece al Ministerio de Cultura. Y pues hasta el Ministerio de Cultura y los museos que les nombrábamos, una de las cosas que nos parece importante y que hemos tratado nosotros en estos 4 años es de renovar y acercarnos al programa de fortalecimiento al Museo Nacional para pues estar un poco como al nivel de los museos del ministerio. Y una cosa que se tiende a pasar desapercibido, pero que me gusta mucho de la exposición, que hablan de la familia, la de los trajes y la de la Carrizosa, perdón, los Carrizosa Umaña, las fotografías, es que estas colecciones han sido posibles en su gran mayoría gracias a las donaciones de muchos coleccionistas privados y de familias, y muy pocas han sido producto de una compra, una transacción monetaria. Entonces, eso a veces en las fichas se pone en colección de la institución a secas o colección del Ministerio de Cultura y se desconocen. A veces en los catálogos también pasa y va una indirecta para el diseñador, que les parecen muy largas las fichas de objeto, pero digamos es importante reconocer que eso le perteneció a alguien y que fue donado en unas fechas que es como de 1948 a la fecha. Y hay una cosa aburridísima para el que tenga cualquier sospecha de las colecciones locales, legales, es el normograma, que ustedes visitan la página www.caroycuervo.gov.co, y ahí en nuestro micrositio tenemos todas las normativas y todas las leyes nacionales, internacionales, que a nivel de patrimonio nos conectan como museos. La segunda conexión es la conexión geográfica. Este es el mapa de Manuel María Paz y estamos todos situados, pues la Casa Cuervo está en la carrera 4ª con calle 10ª, y pues ahí ponemos entre paréntesis la sede Fuga, porque el año pasado recibimos una donación de correspondencia que en teoría solo pertenecía a Rufino Cuervo Barreto y a María Francisca Urrizarri Tordesillas, que son los papás de Rufino Cuervo, y nos encontramos unas instrucciones de 1834, que es cuando Cuervo Barreto, el papá de Ángel y de Rufino, se va a Europa y le da las instrucciones a María Francisca de si algo le llegase a suceder, ellos se tendrían que mudar de la casa donde estaban viviendo a la casa que queda detrás de la Casa de la Moneda. Es decir, ellos no estaban viviendo en la casa que la placa puesta por el Ministerio de Cultura dice donde nacieron sus 5 hijos. Entonces, ese es un documento que cuestiona esa placa y la habitabilidad y sobre todo el nacimiento de los primeros 3 hijos de los Cuervo en esa casa. Entonces nos parece interesante. No hemos podido revisar todavía las 4 cajas de correspondencia, pero digamos eso es una cosa de la movilidad de esas familias que en el mismo barrio tenían varias propiedades y que vivían de la renta, que nos parece interesante. Está la de Rafael Pombo, que es la esquina noroccidente, que usted se sabe las historias. Buenas tardes. Con respecto a la calle 10 hay algunas cosas que decir interesantes. Primero, la presencia de diferentes familias que estaban de una u otra forma vinculadas
al poder local. Fue una calle bastante importante dentro de la conformación de la identidad del sujeto del siglo XIX. Estaba marcada por un espíritu letrado, digamos, ¿no?, que pertenecía como a esta idea de las ciudades letradas. Y no solamente en la casa de los Cuervo Urizarry, estamos en proceso de investigación para saber en qué momento los Cuervo Urizarry llegan a habitarla. Como decía Juan, tenemos documentos que hablan de que antes de 1835 no estaban allí. Y la historia de la casa de Rafael Pombo es bastante interesante. En la correspondencia que publicó el Caro Cuervo entre Rafael Pombo y los hermanos Cuervo, Ángel y Rufino Cuervo, cuando están en París, luego de 1878 o alrededor de esas fechas, se encuentra bastante testimonio de lo que padeció Rafael Pombo en esta casa. Esta casa fue herencia de sus padres y no solamente tuvo que sobrevivir a un litigio entre sus hermanos, que por supuesto la querían tanto como él, sino que en realidad no llegó nunca a poseerla completamente. Había proyectos de expansión del Teatro Colón, que en ese momento era el Teatro Maldonado, y en esta correspondencia, que los invito a que la lean y la consulten porque es un gran testimonio de la época, y sobre todo habla de la correspondencia como una forma fundamental de la amistad en el siglo XIX, ¿no? Esta gente no disponía de otros medios más que el papel, y evidentemente no había ninguna otra tecnología más allá de la escritura y la carta. Entonces la correspondencia es evidentemente una forma fundamental de acceder al conocimiento de la realidad de estos sujetos. Volviendo a la correspondencia de Pombo, en esta correspondencia hemos podido encontrar todas las vicisitudes que Pombo padeció para poder vender su casa, porque sus planes un poco idílicos eran irse a vivir con los Cuervo a París, los tres, digamos, como en una gran amistad afrancesada. Y gran parte de la correspondencia de Cuervo narra el proceso que él lleva a cabo para que esto se lleve a cabo. En algún momento los Cuervo creen participar de ese proyecto, pero la gran decepción de Pombo al final del epistolario es darse cuenta que los Cuervo no están muy dispuestos a acceder a este proyecto, y la casa más o menos se pierde y termina vendiéndola por muy poco dinero, y los últimos años de Pombo los vive en una casa en las nieves, un poco rodeado de precariedades. Entonces digamos que es un poco, muestra un poco la historia de esta casa, las contradicciones de un sujeto en el siglo XIX que viene, digamos, de una clase letrada que ha estado siempre vinculada al poder, y que al final de la vida de Pombo pues está un poco en decadencia. Bueno, también en la calle Décima está la casa de la familia Samper Acosta. José María Samper, pues el gran político y literato del siglo XIX, y de Soledad Acosta de Samper, su esposa, quizá una de las plumas femeninas más visibles del siglo XIX, si no la única, aunque por supuesto no la única, pero digamos aquella a la cual la tradición literaria ha vuelto una y otra vez, no solamente por la extensión de su obra, sino por la amplitud de los temas que abarca, ¿no? Hay que recordar que Soledad Acosta de Samper trabajó y cultivó no solamente el género de la novela histórica, como en el caso de Los Piratas de Cartagena, sino que también se preocupó especialmente por indagar en la vida de las mujeres en el siglo XIX y antes.
Es una obra bastante amplia, igual que la de su esposo. Y de la relación de Soledad Acosta con Cuervo nos quedan pocas pistas, pero sabemos que Cuervo, pues evidentemente fue la gran personalidad del mundo literario del siglo XIX, por lo menos de la segunda mitad del siglo XIX, y cada escritor que escribió, valga la redundancia, o que existió en el siglo XIX durante la vida de Cuervo, tuvo correspondencia con él en algún momento. Entonces nos quedan algunas cartas en las que Soledad Acosta le pide, por ejemplo, algún prólogo que Cuervo se niega a hacer, o pide alguna confirmación de algún dato histórico, porque pues por supuesto Cuervo en su viaje a París está en contacto con el gran conocimiento que no ha llegado aún a Colombia, y no es que tengan correspondencia fluida, pero digamos que sí en algún momento entablaron comunicación. Entonces toda esta calle, digamos que forma un entramado de relaciones socioculturales muy interesante. Hay una novela también bastante diciente de la importancia de esta calle, escrita en 1960 por Manuel Zapata Olivella, que se llama justamente La Calle 10. Cuenta un poco la historia de Mamatoco, este boxeador que asesinan en los años 40, y transcurre en esta calle y habla de la importancia que tiene esta calle como eje central de la ciudadanía, ¿no? En el siglo XX, en este caso, en el caso de Manuel Zapata Olivella, en el siglo XX, pero es una importancia que le viene evidentemente del siglo XIX y de estas casas de las personalidades que allí habitaron. Bueno, y ahí pusimos dos personajes, por eso están separados, del siglo XX, que es el profesor Federico Lleras Acosta, que nos parece importante porque no solo es el papá de Carlos Lleras Restrepo, sino que fue presidente. Lo que nos parece importante es su hija, que es Isabel Lleras de Ospina, que va a ser la persona que va a hacer los museos del Instituto Caro y Cuervo, y la Casa del Ciudadano Eduardo Santos, porque todos los museos de este país, inclusive de Bogotá, inclusive el comedor de la sala de la casa de él terminó en la hacienda Yerbabuena. Él y su esposa Lorencita pues perdieron a su hija a muy temprana edad y fueron unos grandes cronistas que viajaron mucho a Europa en el siglo XX, y van a seguir como este modelo de coleccionar y de rescatar un montón de objetos que están en todos los museos del ministerio. Yo creo que no hay museo que no tenga obras donadas por Eduardo Santos. Entonces estos son dos personajes, y aquí pusimos un poco lo que es el render del proyecto del Teatro Colón. El círculo azul muestra pues la maqueta de lo que algún día será terminado, y los círculos rosados muestran en la parte superior la casa, pues es el lote de la esquina, que son los 3 inmuebles del Instituto Caro y Cuervo, y en la parte rosada lo que es la casa Pombo, que va a ser destinada para albergar las colecciones del Museo del Siglo XIX. Si tenemos el punto que está más cerca del círculo azul es la casa Pombo, y más arriba la casa Cuervo, en la misma calle, el eje transversal de la carrera cuarta. Y ahí hicimos hincapié en dos espacios. Pues infortunadamente después de Elisa Mujica, que hizo un libro que es importante pero divertido, sobre las casas, que habla porque está como en esa prosa un poco entre poética y laudatoria de estos hombres ejemplares y estas vidas ejemplares. La casa de Cuervo, ella menciona que si existiera un incendio en toda la Candelaria, la única casa que se debería salvar en toda la Candelaria es la casa de Rufino José Cuervo, por la importancia del personaje en el siglo XIX. Entonces pues es muy divertido volver a este libro,
y a lo que ella dice de cada uno de los espacios, se consiguen las ventas de libros usados barato. Y pusimos también la plazuela de Rufino José Cuervo, porque el año pasado adoptamos pedagógicamente el monumento de Rufino José Cuervo. Entonces en la página web está la guía virtual de la historia de la plazoleta, que también fue gestionada por Rafael Pombo. Ese monumento, ahí pueden leer toda la historia. Él no alcanza a verlo inaugurado, entonces se muere antes de que inauguren ese monumento. Es bien interesante porque están muy preocupados por las protestas y por el mal uso del espacio público en estas zonas elegantes y representativas de los poderes eclesiásticos, civiles y de la sociedad. Entonces por eso la plazuela de Rufino José Cuervo siempre ha estado ahí como protegida frente a la iglesia de San Agustín, que es de San Agustín, ¿no? Sí. De San Ignacio, perdón. Yo es que yo estudié con los jesuitas. Que también es un proyecto de restauración que lleva años y que la abren y a los pocos días lo cierran para seguirlo restaurando, pero esperemos que el Colón y la casa de Rufino sea un proyecto más expedito. Las conexiones temáticas, nosotros les habíamos hablado de Federico Lleras Acosta, a diferencia de Aida Martínez, que tiene publicaciones, que tiene imágenes disponibles. Esta ha sido la única imagen que encontramos en nuestro archivo de Isabel Lleras de Ospina. Ella, en 1959, tenemos el rastreo que es directora ad honorem del Museo de Yerbabuena. Tenía una relación muy cercana con el ministro de Educación y pues con todos estos, Lucio Paujón, con Gabriel Giraldo Jaramillo, y ella es heredera, de acuerdo con la resolución que ustedes la pueden encontrar en línea, de unas como 25 piezas que Gabriel Giraldo Jaramillo había comprado para las colecciones de ese museo que no tenía sede, y al comprar el Instituto Caro y Cuervo la hacienda Yerbabuena, pues se encuentran esas piezas undolientes. Ella realmente hace un trabajo increíble, tiene una colección, pero paralelo con su trabajo de gestión de museos, muy intuitivo y bastante acertado por las pocas fotos que sobreviven a esa época, que son las que salen en la guía 1 que ustedes tienen. Esto pues comete el error de escribir una columna en contra del general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces eso le causa el destierro del Instituto Caro y Cuervo, y literalmente la borran de absolutamente toda mención en la historia oficial del Instituto Caro y Cuervo. Entonces el instituto tiene lo que es el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, que va a generar una colección de 1.300 piezas etnolingüísticas, y todo este interés por el movimiento romántico, por los testimonios literarios y artísticos del siglo XIX. En 1964 el instituto ya lo empieza a relegar porque les huele que es parte de la gestión de Isabel Lleras, y no está bien, porque el general Gustavo Rojas Pinilla patrocina la chequera de presidencia muchas de las gestiones del Instituto Caro y Cuervo. Entonces Aida y doña Isabel no son contemporáneas, no se conocen, ¿sí? Cuando Aida seguía viviendo en Bucaramanga como una ama de casa, muy juiciosa, cuando Isabel estaba aquí haciendo sus cosas. Isabel muere en el 65, y pues realmente una de las conexiones que me pareció muy curiosa fue que en el proceso de esta investigación Samuel me escribió que nosotros teníamos un busto de Dionisio Cortés, y pues para el año pasado ya habíamos rebuscado en cuanto a cajón qué cosas patrimoniales teníamos, y pues ese busto de Dionisio Cortés, que representaba una poetisa del siglo XIX, debe estar en algún anticuario o en alguna casa de familia, porque eso, pues para la exposición de Dionisio Cortés aparece en el catálogo, pero ¿qué pasó entre la exposición de Dionisio Cortés y el día de hoy? No se sabe. Entonces es una de las conexiones
que nos encantaría pues retomar y sobre todo recuperar estas piezas. Pequeñitas pusimos a dos personas que se hicieron cargo de las colecciones, que son María Luisa Rodríguez de Montes y Rosa Tulia Durán de Grimaldo, que si bien ellas se centraron en todo lo etnográfico, no descuidaron las colecciones que nosotros tenemos hoy en día. Bueno, volvemos un poco a las conexiones afectivas entre Pombo y Cuervo. Es muy interesante descubrir la faceta de gestor cultural de Rafael Pombo. Quizá en nuestro imaginario o en el imaginario colectivo está Rafael Pombo como aquel fabulista infantil, pero evidentemente Rafael Pombo Rebolledo es mucho más que eso. Por supuesto es un gran poeta que aborda una gran cantidad de temas, incluidos por supuesto la política, la violencia durante el siglo XIX, la homeopatía, la ciencia. El Instituto Caro y Cuervo publicó en los años 70 dos volúmenes que se titulan, si no estoy mal, Poesía olvidada y descubierta o redescubierta, algo así, en los cuales compilan una gran cantidad de sus poemas y es en realidad un gran maestro del verso. Sin embargo, Pombo también fue un gran gestor cultural y lo descubrimos por la influencia y sobre todo la persistencia que tiene Pombo para fundar la Academia de Bellas Artes, digamos, dirigida por el pintor Felipe Santiago Gutiérrez, mexicano, que viene durante algunos años, si no estoy mal... Y el experto Samuel y nos debe estar mirando con la ceja levantada, pero pueden meter la pared. Pues es que usted fue el que estudió eso con su director y su texto fue publicado. No, pero ahí va bien, lo corrige si se equivoca. Pombo y Felipe Santiago Gutiérrez se conocen en Nueva York y Pombo le hace la propuesta a Felipe Santiago Gutiérrez, que es un gran retratista mexicano, que venga a Colombia a fundar una escuela. Luego de muchas gestiones, Felipe Santiago Gutiérrez llega a Colombia, pero por diversas coyunturas del gobierno de Murillo Toro, si no estoy mal, el proyecto no se realiza, a pesar de que ahí está toda la voluntad por parte del artista mexicano. Tan es así su voluntad que él decide fundar, digamos, ad honorem la Academia Vázquez, y esta academia funciona algún tiempo, pero digamos que también es un proyecto un poco fallido. En la correspondencia que nos queda de Pombo con los Cuervo, especialmente con Ángel Cuervo, que quizá es el más entendido en arte de los dos hermanos, porque al parecer Rufino José Cuervo pues, es un literato que está siempre en sus fichas, en sus libros. Hay que decir que, un paréntesis, hay que decir que el gran proyecto de la vida de Cuervo fue su Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, en el cual se toma la mayor parte de su vida y desborda este proyecto, los límites de su vida, ¿no? Cuervo solamente alcanza a publicar los 2 primeros tomos del diccionario, y digamos que para eso se funda también el Instituto Caro y Cuervo, para darle continuidad a ese proyecto, que solamente ve la luz 120 años después de iniciado el proyecto. Entonces, digamos que Cuervo está en un mundo de libros y de filología y de historia de las palabras y historia del lenguaje, mientras que su hermano Ángel está, digamos, en el mundo de afuera, quizá, ¿no? Hay que recordar que Ángel tiene una labor importante en las salinas de Cundinamarca y es uno de los grandes impulsadores de la cervecería Cuervo, una de las primeras cervecerías
que hay en Colombia. No, eso es un mito, porque es que a los descendientes de los cuervos les encanta decir que es la primera cervecería y para ese momento ya se registran 9 familias de diferentes pelajes, ¿sí? Esto que tienen fábricas de cervezas. Y también se creó el mito de que supuestamente la cervecería Cuervo fue la que más o menos hizo realidad Bavaria, y esos son cabos muy mal conectados de la historia de la cerveza en Colombia. Los primeros inventos de cerveza son de 1823, pero entonces la historia se ha ido deformando hasta darle el crédito pues de que Ángel y Rufino, pobrecitos, trabajaban solos. Hay un señor que se llama Mamerto, que está ahí en la guía que les dimos de Ángel Cuervo con la ficha de la cervecería, que fue como el poder detrás del trono. Ellos realizan un viaje a Europa para ver las fábricas de cerveza. Entonces, pues así como el diccionario no lo hizo Ángel solo, pues tampoco una fábrica de cerveza se puede hacer por 2 personajes del siglo XIX. Entonces es un poco como esas conexiones afectivas de ciertos personajes que son más relevantes que otros, a veces va mandando a un segundo, tercer, cuarto y hasta borrar a otros personajes que hacen hacen posible sus triunfos intelectuales, industriales. Entonces, eso es un poco de las cosas que nos ha interesado como corregir en las pocas exposiciones que hemos hecho. Aquí nos metemos en una cosa que es muy global, que son las colecciones socioeconómicas. Y hay una cosa que yo criticaba por la caja de Carolina Trujillo Ávila, esto que es la esquina de los de Ruana, que es una propuesta pues muy interesante de esta exposición, y que tiene 2 piezas y de incógnitas de nuestra colección como apoyos museográficos, que es la silla de montar. La colección del Instituto Caro y Cuervo a nivel de etnolingüística se hace entre 1950 y 1978. Son más de 1300 piezas. Esas colecciones físicas de objetos de la vida rural cotidiana van acompañadas tan solo de 13.000 fotografías. Obvio, les estamos mostrando las fotografías bonitas porque no son fotógrafos profesionales, son etnolingüistas con 3 cámaras. Solo hay unas muy poquitas a color, pero digamos, ahí está José Joaquín Montes, que es el esposo de María Luisa Rodríguez de Montes, que hay una conexión afectiva entre el visitante que más localidades de este país visitó y pues los informantes, como les decían ellos, a los campesinos. No está incluido ni Amazonas, ni San Andrés, Providencia, ni Santa Catalina, porque al decir de los etnolingüistas, esos no eran españoles puros, entonces tenían mezcla de creol, de las lenguas indígenas, entonces no eran departamentos o municipios, sobre todo, eran los territorios nacionales. Entonces no eran unas zonas que les arrojaran información puntual sobre la lengua. Entonces, con esta pequeña incursión de la silla de montar, no solo tenemos una silla de montar, tenemos 23 sillas de montar de los diferentes departamentos. Esta es la única de mujer que está en la exposición, pero digamos, y pues infortunadamente que es una cosa, el desarrollo del campo, de acuerdo con lo que hemos visto en las fotografías, son muy similares a las láminas de la comisión coreográfica. Entonces el desarrollo técnico en el agro, que de pronto no está presente en la colección del Museo del Siglo XIX ni en este museo, hemos podido ver trabajando juntos, que siguen siendo esos objetos testimoniales de lo que fue la vida rural y campesina del siglo XIX. También nos hemos encontrado que muchas de las cosas que nosotros consideramos que solo eran objetos de la ley del siglo XX, son objetos del siglo XIX. Tenemos un pilón del siglo XIX, nuestro trapiche, que en teoría era un trapiche de masas que restauramos hace 2 años,
que supuestamente era de Cundinamarca, pues daba que puede ser de Pasto y que puede ser del 18 o del 17. Entonces, esas piezas etnográficas que se creían tan frágiles y tan efímeras, pues viendo esta colección con un poco más de, no con un interés etnolingüístico, sino histórico y museológico, hemos encontrado que arroja otro tipo de información. Las conexiones históricas, que aquí es donde Felipe debería estar hablando porque es el historiador, investigador, pues vamos más bien es como a denunciar preguntas que nos deberíamos hacer, pues Ángela y Samuel reviviendo el siglo XIX y nosotros tratando de revivir los museos del instituto, y es cómo abordar el siglo XIX en el siglo XXI. Dejar esos modelos de vidas ejemplares, como les hablábamos con Elisa Mujica y sobre todo con esas publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, tenían pues una forma de redactar que César puede decir es demasiado, no sé, singular. Todos son los más dotados, los mejores viajes, todo está lleno de superlativos, de adjetivos calificativos supremamente positivos. Sobre todo el viaje, las memorias del viaje de Cuervo a Europa, tiene una redacción y unas ediciones que son muy sospechosas, y aunque ese material está pues muy juiciosamente transcrito, lo que creemos nosotros es que sería muy prudente revisar y cotejar los epistolarios que están citados en todas las publicaciones de alguien que trata el tema del siglo XIX en Colombia. Siempre nos hemos encontrado que remiten a las publicaciones del instituto, a los más de 19 tomos de los epistolarios de Cuervo, 24. Pero lo que sí necesitamos es ver qué tanto el Instituto Caro y Cuervo editó de las cartas originales. Nos dimos cuenta que, digamos, los sobres, y para la filatelia, ya que llegó William, en algún momento todas las cartas, todos los sobres que tenían estampillas fueron recortadas las estampillas. No hemos encontrado las estampillas de las correspondencias de Cuervo. De pronto al interior de los investigadores del instituto algún director era filatelista y se llevó las estampillas, y sobre todo separaron los sobres de las cartas y de las fotografías, recibos, documentos. Entonces, cuando les hablábamos de Felipe Santiago Gutiérrez y el retrato de Pombo, nosotros encontramos una tarjeta de visita que en México le editaron a Samuel esa foto para el texto de la exposición de Felipe Santiago Gutiérrez, que remite, es una fotografía del cuadro que tienen en la colección del Museo Nacional. Nosotros tenemos la tarjeta de visita de la foto de esa obra en Nueva York, y él les remite a Ángel y a Rufo, porque así le decía Pombo a Rufino, la imagen del retrato que le pintó Felipe Santiago Gutiérrez en Nueva York. Nos falta buscar el sobre entre más de 3 cajas de archivos de sobres y la carta donde se habla de ese tema. Pero digamos, ese es un trabajo de arqueología que nos va a permitir encontrar más conexiones. Y ahí tenemos, esto fue una... En cuanto a dejar de lado los modelos de las vías ejemplares, es interesante cuando uno se da cuenta de que en el siglo XIX hubo un género, digamos, biográfico que consistía en que los hijos escribían las vidas de sus padres, pero en realidad no son biografías propiamente dichas, son más, quizá, están más cerca, digamos, de la geografía, ¿no? Que son como estos relatos de vidas moralizantes y de sujetos que son siempre figuras a seguir y que nunca cometen ningún error, etcétera, ¿no? Digamos, son en realidad vidas de santos. Cuando pudimos contrastar, por ejemplo, en el caso de Rufino José Cuervo, o en el caso de Rufino Cuervo Barreto, que es el padre de Rufino José Cuervo y de Ángel Cuervo,
Cuando pudimos contrastar la biografía que escriben sus dos hijos en París a finales del siglo XIX, la biografía de su padre, que fue diplomático, presidente por 3 meses de la República de Colombia, etcétera, de la Nueva Granada, y pudimos compararlo con las cartas de su esposa, las cartas que María Francisca Urizarri de Tordesillas le escribía a Quito, pues nos pudimos dar cuenta que quizá no era tan así, ¿no? Digamos que la biografía no estaba quizá tan ceñida a la realidad y que las cartas, por supuesto, como por ser un género, digamos, privado o que cuenta, digamos, la vida privada de los sujetos, da cuenta de un Rufino Cuervo Barreto mucho más reticente, digamos, a la vida amorosa, ¿no? Y que nos plantea, digamos, otra posibilidad de lectura con respecto a eso. Entonces, digamos que indagar en esos epistolarios y en esos epistolarios tan extraños como vendría a ser el epistolario de una mujer en el siglo XIX, hay que tener en cuenta que la mayoría de mujeres no sabían leer ni escribir y aún, digamos, los de las élites llegaban difícilmente a eso, es bastante interesante. Las cartas de María Francisca están escritas en una prosa bastante peculiar, llena de errores de redacción, de errores de ortografía, y entonces digamos que allí se pueden establecer digamos conexiones a propósito de cómo circulaba, digamos, el conocimiento letrado entre hombres y mujeres si uno quisiera hacer un estudio de género al respecto. Será muy pequeño. Sí, muy bien. El tercero es como replantear la ficción de las clases pudientes, porque generalmente nos hablan de estos prohombres, expresidentes, con cargos públicos, y están los de Ruana, ¿no? Y entonces las otras pues pasos de la pirámide, las otras capas de la pirámide, en ese epistolario precisamente hemos visto que él prevé que si ella necesita plata, ¿quiénes van a ser los prestamistas? Le dice cuál de sus hermanos no es confiable, que ni siquiera se acerque, ni siquiera le hable, yo no sé qué. Y en las cartas que ella le escribe, ella no podía cobrar las rentas de las propiedades que le generaban ingresos, entonces ella le pide permiso para contratar a un intermediario que vaya puerta a puerta a cobrar las rentas. Entonces eso también nos parece interesante, y al morir María Francisca, ella les hereda a sus hijos unas joyas que ellos le envían a Ezequiel Uricoechea, y Ezequiel Uricoechea, en vez de enviarles el dinero, les manda libros y los pone a vender libros para que ellos no dilapiden el dinero de la herencia de su mamá. Entonces es una cosa que, aunque ahora pues los Cuervo Urizarri fueron una familia elegantísima, pues todas las penurias del siglo XIX, está la plaga, se le muere el zapatero, se le enferma el señor que repara las goteras, entonces traen la Virgen de Chiquinquirá, hay un entierro, y entonces narra cómo las señoras prestantes van delante de las otras señoras que tal vez no eran tan prestantes. Entonces es un interesante relato en primera persona de una señora que siempre pasó bastantes penurias. Ella tiene que abrir una tienda para vender las hierbas y para ayudar a la manutención de su hogar. Recibe con gran alegría un caballo para su hijo mayor, un caballito de juguete, una camisa para el otro. Le mandan sí un juego de esmeraldas, de aretes de esmeraldas, y un juego de aretes de diamantes, y ella los agradece. Pero digamos, este imaginario que nos han hecho, yo creo que la televisión, estábamos muy lejos de ser Downton Abbey en Colombia. Entonces las casas no eran, y sobre todo la ambientación de la Quinta de Bolívar también, que muestra un Bolívar maximalista, donde no hay un espacio, donde no tenga un objeto, un florero, un cuadro, pues esa no es como la vida real. Y tenemos aquí a José Eusebio Caro, que es otro personaje que nos interesa mucho, porque tenemos un archivo muy desordenado de él. Alguna vez en El Malpensante publicamos esta tarjeta de visita, y está un recibo del dentista. Entonces ustedes imaginen cuántos de ustedes les tienen miedo a ir al dentista hoy en día,
Imagínense cómo sería el dentista en el siglo XIX y lo doloroso que fue. Entonces, esos documentos, por no ser documentos oficiales, sí, también es la otra forma en la que el instituto abordó eso, lo relegó. Entonces, no están, tienen un número consecutivo, pero están un poco invisibles dentro de lo que eran las cartas de un expresidente o de un literato, ¿sí? Entonces, eso es también una revaloración de esos documentos, de los papeles de la vida diaria. Y la otra cosa que es el último, que sería el lugar de la cultura escrita en el siglo XIX. Nosotros tenemos una biblioteca y parte maravillosa con 25 fondos documentales. Y parte del trabajo que está haciendo César es un poco haciendo un inventario puntual de esas primeras ediciones, de esos libros que el movimiento romántico, pues además de verse manifestado en la pintura, en la música, pues circuló de una forma muy rica en las publicaciones. Entonces no existe como un inventario detallado para nosotros poder plantearles al Museo Nacional y a las colecciones del siglo XIX cruces entre lo que dicen esos libros, esas publicaciones autografiadas por sus autores, algunas cosas manuscritas que no sabemos si han sido publicadas o no, de José Eusebio Caro. Es bien interesante porque el instituto, pues como que el movimiento romántico nace con la poesía de José Eusebio Caro en una publicación de los años 60 del Instituto Caro y Cuervo, que lo data como en 1834, lo que al entender de los investigadores y los literatos del Instituto Caro y Cuervo sería el inicio de la poesía romántica. Y lo que entendemos por las conexiones históricas es que la Constitución de 1886 de su hijo es la que corta ese movimiento romántico. Bueno, las colecciones del Museo del siglo XIX nos dan un romanticismo hasta 1834, pero a nivel histórico y a nivel de los contenidos constitucionales, pues la Constitución de 1886 sí significa un corte entre todo ese movimiento romántico. Y las conexiones a futuro, para no aburrirlos, son, bueno, lo ilustramos con un espacio. Esta era la sala, la foto de arriba era la sala cuando llegamos hace 4 años. Ya los museos se habían degenerado demasiado realmente, porque eso ya era una sala de juntas con videobeam y pantalla. Entonces cuando lo necesitaban para reuniones no les importaba bajar el videobeam sobre las obras de arte. También hacían cócteles, lecturas de poesía, y un poco lo que tuvimos que hacer fue reconquistar esas 4 salas para museos. Ni siquiera tenían chapa de seguridad, entonces las colecciones estaban un poco ahí corriendo riesgos, y esto es lo que fue 2 años después. Esta exposición duró 2 años. También ustedes tienen ahí lo que fue el Ángel de la Casa. La hicimos casi todo con material reciclado de otras exposiciones. Y entonces, pues, Estado del Arte fue la primera exposición donde el Museo Nacional nos prestó una obra que no salía de este Museo Nacional desde 1948, que fue La muerte del general Santander. Vamos a hacer una próxima exposición que es 2x1, que tiene obras de las colecciones del Museo del siglo XIX, del Museo Nacional, que es nuestro principal proveedor, porque tenemos más de 25 solicitudes de piezas. Y hay otra cosa que nos parece interesante, y es que en el proyecto de renovación de las salas ustedes van a ver que han llegado cosas de las colecciones del Instituto Caro y Cuervo. En la Tierra como Recurso tenemos 3 obras, 3 piezas de la colección etnográfica, y en Ser Territorio vamos a tener un espacio dedicado al atlas lingüístico y etnográfico, y también les vamos a prestar 2 cosas para ilustrar, ahí sí como en 3D, una lámina de la Comisión Coreográfica, que es un sombrero y una canasta para recoger el café.
parte de porque me interesaba esta invitación que Daniel nos hizo, es un poco porque nos interesa seguir reforzando estas conexiones entre los museos del ministerio y que pudiéramos ver esos tres espacios de la Casa Cuervo Urizarry como un laboratorio de la vida cotidiana. Nos interesaría, pues con esa fantástica botica que está guardada, y yo sé que es un camello guardarla y sacarla, pero poder hacer algo de la historia de la medicina. Nos interesaría también hacer algo sobre la europeización, pues tenemos esto del viaje de Cuervo, y aquí están las tarjetas de visita de la donación de Cuervo, que muestra como el tour de los niños ilustrados a Europa. Y otras cosas como la vida doméstica. Realmente cuando nosotros llegamos a desmontar estas salas de juntas y estas salas de sofás del siglo XIX, causó pues como algunas incomodidades al interior del instituto y a gente de la asociación de amigos del instituto, porque les estábamos desmontando un poco el museo. Una casa museo era sinónimo de una lámpara de Baccarat, de una escultura en mármol, de un piano de cola, de un tapete persa y de un sofá con maderas finas. Pero la vida doméstica y la vida doméstica del siglo XIX y de comienzos del siglo XX no se resume en esos elementos. Entonces, pues el Museo del siglo XIX tiene varias salas y realmente sí nos interesaría explorar como el lenguaje de la sala en los diferentes momentos para sacar de la inquietud a estas personas que se han quejado de por qué les desmontamos una sala que yo decía que nosotros habíamos heredado al Museo del Sofá. Entonces, y también tenemos el Museo del Escritorio de los empleados públicos que están desde los años 40 hasta 1990 en Yerbabuena. Entonces, eso es una de las cosas que nos parece interesante, poder desarrollar exposiciones y que no pasen otros 8 años en el Museo Nacional para volver a ver las colecciones del museo del siglo XIX, y esa era una indirecta para el señor director. Y una cosa que ya le propusimos y que está tentativamente es poder hacer unos afiches iconográficos usando como insumo pues las colecciones y esta exposición del Museo del siglo XIX y los libros que tenemos en los fondos documentales del Instituto Caro y Cuervo. Y pues esta fue la exposición de Estado del Arte, y ahí está con un experimento que hicimos también con los chicos de la Universidad de los Andes, que eran la evaluación del final del semestre. Ellos tenían que hacer, como ellos estudiaban arte e historia del arte, tenían que, parte de su evaluación, no solo era investigar un cuadro, sino también hacer una visita guiada especial. Entonces estos decidieron apagar las luces de toda la sala. Eso para los conservadores les da mucho susto, pero pues todo está asegurado y si donde hubiera pasado algo hubiera respondido el seguro. Y entonces ellos decidieron hacer una visita guiada con linterna y con música. Entonces eso fue una experiencia sensorial para nuestras salas, que son pequeñas, que son interesantes. Y ya. Esto es una cosa que se queda por fuera de la presentación, que es la Casa Marroquín. La Casa Marroquín está parcialmente restaurada, está un 90% restaurado el inmueble. Faltan tan solo como 3.600 millones de pesos para poder habilitar la museografía y los 19 espacios. Pero digamos que en ese punto estamos igual, ¿no? Pues esta casa está parcialmente restaurada. La Casa Pombo todavía está llena de oficinas, de orquestas, ni siquiera tiene un proyecto, pero eso es otra de las cosas. Digamos, nosotros heredamos 3 proyectos de restauración de 3 casas del siglo XIX, y en el momento en que fueran a hacer realidad el proyecto de restauración de la Casa Pombo, tendríamos una lista interminable de las cosas que se pueden hacer y de las cosas que no se deberían hacer en el contexto de la restauración de ese inmueble. Sí, digamos, como el lugar de reserva, la restauración debe contemplar el recubrimiento en drywall, porque si no después es como otra vez la restauración, la sectorización de la iluminación. Hay una lista interminable de problemas
que cuando nosotros llegamos, este proyecto ya estaba aprobado por el ministerio, no discutimos lo bien que estuvo hecho, pero no estuvo hecho y no fue pensado para un museo. Fue pensado como para que José Manuel Marroquín reviviera de su tumba y se pasara otra vez a su hacienda con luz eléctrica. Pero no más, y con internet, pero no fue pensado para un museo y es uno de los retos que tenemos porque está en la mitad de la sabana, entonces muy cerca a la autopista. Entonces esa es una conexión otra vez geográfica como para cerrar este círculo de lo que hemos hablado.